Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio de hoy, haciendo un énfasis en la palabra de Dios en cuanto a cómo debemos entender correctamente la Escritura. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, porque tú nos permites conocerte y estar dispuestos a entender tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos enseñes y pedimos al Espíritu Santo para que nos dirija y nos enseñe lo que tu palabra quiere que nosotros entendamos y que podamos no solamente entenderlo, pero vivirlo. Pedimos todo esto por los méritos de Jesús. Amén. El tema de hoy es acerca de cómo entender la Escritura. Y vamos a ver una clave fundamental en el entendimiento de la palabra de Dios que Cristo mismo nos dijo allí en el libro de Juan, el capítulo 7, versículo 17. Leamos juntos lo que el Señor nos dice allí por medio de su palabra. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Noten ustedes aquí que el Señor Jesús nos da una clave fundamental para entender la palabra de Dios. Y es hacer el desear o el tener el deseo de hacer su voluntad. Es decir, para poder entender la palabra de Dios correctamente, hay que tener el deseo o la disposición de obedecer al Señor. No solamente de escuchar o entender intelectualmente la palabra, pero realmente querer obedecerla, vivirla en nuestras vidas. Cristo dice, si es que el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que desea hacer la voluntad del Señor, ese entenderá si la doctrina, si la enseñanza es de Dios o de los hombres. Por esta razón, entendemos de que en el tiempo presente, especialmente en el tiempo en el cual vivimos, donde el remanente escatológico, el remanente, el pueblo de Dios, que debe ser ese pueblo especial en el tiempo que vivimos, este remanente tendrá que tener el deseo, o mejor dicho, tendrá que vivir y creer y obedecer al Señor en el mundo en el que vive. Esto no es una cuestión simplemente de hacerlo por uno mismo. Sabemos que esto no puede ser sino una obra del Espíritu Santo, pero el desear hacerlo es entregar la voluntad propia a los pies de Cristo para que podamos, por su gracia, entonces, vivir vidas victoriosas. Vayamos al libro de Apocalipsis y notemos allí dos versículos que nos da la característica fundamental del pueblo de Dios, del remanente de Dios en el tiempo del fin. Primeramente, vayamos a Apocalipsis 14, o mejor dicho, Apocalipsis 12, versículo 17. Noten allí lo que el Señor nos dice en respuesta o en relación al pueblo del tiempo del fin, a su remanente. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Noten ustedes aquí de que en este versículo el dragón, Satanás, va a hacer guerra contra la simiente, contra el remanente de la mujer, de ese símbolo de la iglesia de Cristo, que en el tiempo del fin serán ese remanente, el que queda. Ese va a ser el que el enemigo va a destruir o va a querer destruir, pero son aquellos que no solamente profesan tener a Cristo, no solamente alaban al Señor o dicen ser hijos de Dios, sino que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. También nos dice en Apocalipsis 14, versículo 12, la misma o similar característica. Noten ustedes allí, aquí está la paciencia de los santos, aquellos que están viviendo en el tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, son aquellos que tienen que, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto quiere decir de que este grupo de personas tendrá el deseo, la voluntad, la determinación de obedecer al Señor. Y esto no es obra, como dijimos, propia. Es la obra de haber sometido su voluntad a Cristo, y Cristo hace el querer como el hacer por su una voluntad. Cuando entonces el pueblo de Dios, es decir, tú y yo, estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad, a desear hacer su voluntad, a desear hacer lo que Él ha dicho, a obedecerlo en todos sus mandamientos, entonces podemos entender correctamente la Escritura, y por eso el pueblo del fin
Este pueblo remanente no solamente guardará los mandamientos de Dios, pero también tendrá esa fe de Cristo, tendrá ese testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Podrán comprender correctamente la profecía, la palabra de Dios, y no serán engañados. Esto hace de ellos un pueblo sumamente especial. Pero notemos algo también interesante, porque a veces nosotros no nos damos cuenta lo importante que es comprender por qué Dios quiere que guardemos sus mandamientos. Noten ustedes de que los mandamientos de Dios fueron algo especial del Señor y fueron puestos en un sitio cuando estuvo aquí en la tierra, cuando el Señor dio los 10 mandamientos a Moisés. El Señor pidió a Moisés que ponga esos mandamientos en un lugar específico. Vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 25, y noten ustedes allí el versículo 21, donde el Señor le dice a Moisés dónde guardar esta ley de Dios. Dice allí: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Es justamente este testimonio de Dios, esa ley de Dios, que el Señor quiso o le indicó a Moisés que lo guardara en el arca del pacto, debajo del propiciatorio, es decir, esa cubierta que fue hecha allí, para que pudiese estar en la presencia de Dios, y esta ley de Dios estaba guardada en el lugar santísimo del santuario terrenal. Esto no era sino una vislumbre, un símbolo del santuario celestial, que también vemos en el tiempo del fin, será el sitio donde por la fe el pueblo de Dios va a entrar, va a habitar, va a mirar y contemplar. Noten ustedes en Apocalipsis capítulo 15, el versículo 5, lo siguiente. Dice allí: después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto. En este versículo vemos que es en el lugar santísimo, en el lugar donde está la presencia de Dios, donde Cristo está intercediendo, donde por la fe los que han sido limpiados por Cristo, purificadas sus vidas, han entrado por la fe a ese lugar, podrán ellos ver en el arca del pacto, ver la ley, y podrán vivir de acuerdo a esa santa ley. Dios quiere que nosotros podamos realmente vivir una vida de obediencia a Él, una vida donde podamos vivir y crecer conforme a su voluntad. Pero esa experiencia no puede ser posible a menos de que nosotros, de que tú y yo, deseemos de corazón obedecerle, guardar sus mandamientos y vivir de acuerdo a su divina voluntad. Que Dios en este día te permita crecer más en gracia, crecer más en conocimiento, y que por el poder de Dios puedas tú obrar la obediencia en tu vida, puedas tú llegar a tener esa experiencia de vivir conforme a sus mandamientos y guardarlos de tal manera de que puedas conocer por experiencia propia el carácter de Dios, lo hermoso que es amarlo a Él y amar al prójimo.